y tú trabajas ahí en el museo. Pues sí, ahora soy el curador. Qué bien. Bueno, ahora sí, creo que estamos ya en vivo. Déjame. Bien, buenas tardes a todos. Creo que estamos ya en vivo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Eric Velázquez García, que nos transmite su conferencia desde la Ciudad de México, titulada Los Señores Brillantes del Cielo, ¿sí? Eric, gracias por estar con nosotros. Sabes que el Museo Popol Vuh es tu casa aquí en la Universidad Francisco Marroquín, y también quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y que siempre están pendientes de cada una de las transmisiones que hemos tenido a lo largo de este año. Rápidamente, quiero presentar al doctor Velázquez. Eric Velázquez García es uno de los académicos y epigrafistas más destacados a nivel mundial. Sus aportes e investigaciones, pues, han aportado mucha información sobre el sistema de escritura jeroglífico maya, iconografía, arte y cosmovisión de dicha cultura. Eric Velázquez es nacido en la Ciudad de México y es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. La tesis doctoral del doctor Velázquez, titulada Los vasos de la entidad política de IC, una aproximación histórico-artística, estudios sobre las entidades anímicas y el lenguaje gestual y corporal en el arte maya clásico, ganó el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en humanidades, presentada en el año 2010. Asimismo, en el año 2013, recibió algunos otros reconocimientos de la Academia Mexicana de Ciencias como científico joven y también como reconocimiento de Universidad Nacional. Especialista en historia, historia del arte y escritura jeroglífica maya, ha impartido conferencias, ponencias, cursos y talleres en países como Alemania, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, Polonia y Suiza. Y por supuesto en su natal México. Actualmente, el doctor Eric Velázquez García es investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas y coordinador del posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que, bienvenido, Eric. Qué bueno tenerte con nosotros y te cedo los controles para que podamos iniciar esta amena charla. Muchas gracias, Camilo, por esta invitación, que ya tenía tiempo que estábamos planeando. Al fin pudimos llevarla a cabo. Miren, allí estoy ahí con Camilo, con Albert Ablechin, que hoy voy a mencionar mucho a Albert. Y bueno, allí, ese que está de pie soy yo. Estamos allí en un restaurante en la Ciudad de México y sí, me parece que sí, es allá sí, claro, es en la Ciudad de México, ahí cerca de la Plaza de la Constitución o Zócalo. Bueno, esa es la imagen que tiene Camilo. Voy a compartirles la pantalla. Déjenme ver, compartir la presentación. Ustedes, no sé si se alcance a ver. Eh, Me preocupa que se vea. ¿Se alcanza a ver? Sí, Bueno, esta es está perfecto, sí. bueno, esta es pues el cartel que quedó muy bonito, que hicieron para esta conferencia, que se llama Los Señores Brillantes del Cielo. La génesis de este trabajo, bueno, tuvo lugar hace poquito tiempo, hace poquitos años, cuando me pidieron los editores de la revista Arqueología Mexicana que me hiciera un comentario del Códice de Dresde. Y bueno, cuando llegué a estas secciones llamadas la tabla de Venus, y luego también la tabla de lunaciones o de eclipses, eh, ah, pues había ciertas expresiones en el registro de los textos jeroglíficos que estuve discutiendo mucho con algunos colegas para poder entenderlas mejor. Principalmente tuve un diálogo muy cercano con Albert Dabletchin, a quien quiero yo saludar y reconocer en esta
en esta tarde, un amigo y colega nacido en Rusia, ¿sí? Que ustedes seguro conocen, epigrafista y lingüista. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre la tabla de Venus del Códice de Dresde para poder entender un poquito mejor el concepto de los señores brillantes del cielo y luego lo que implica para las inscripciones inclusive del clásico, ¿sí? Bueno, Venus, como ustedes saben, es el tercer astro más brillante y más prominente en el cielo después del Sol y de la Luna, y nos consta que los pueblos de Mesoamérica le otorgaron mucha atención. Y su, su ciclo sinódico o su ciclo aparente desde la Tierra es muy variable. Puede ir desde 579.6 días hasta 588.1 días. En realidad es bastante oscilatorio. En promedio, los astrónomos de hoy, los astrónomos modernos, calculan que su ciclo sinódico es de 583.94 días. Los pueblos mesoamericanos y los mayas en particular, al no usar números fraccionarios ni decimales, le asignaron una duración redonda de 584 días, que obviamente con el tiempo se iba a desfasar un poco, de tal forma que justamente lo sabemos desde hace muchas décadas, en la página 24 del Códice de Dresde, que es la introducción a la tabla de Venus, hay una serie de fórmulas para corregir ese desfase al paso del tiempo, pero no solamente para corregir ese desajuste, sino para alcanzar de nuevo la precisión en una fecha 1 Ajau, porque la fecha 1 Ajau es la fecha base y la fecha sagrada de los ciclos de Venus. Venus, como ustedes quizá conocen, tiene 4 fases aparentes desde la Tierra, primero como estrella de la mañana, poco antes de la salida del Sol por el oriente, después desaparece por varias semanas de la vista, y posteriormente se ve a la caída del Sol por el poniente como estrella vespertina también durante algún tiempo, y luego desaparece por un periodo más corto para volver a aparecer como estrella de la mañana. Estos periodos canónicos, estos 4 fases aparentes de Venus, también son muy irregulares, pero los promedios que calculan los astrónomos modernos son de 263 días para la estrella de la mañana, 50 días para la fase de invisibilidad mayor llamada conjunción superior, 263 días para la estrella de la tarde y 8 días en promedio, también puede variar mucho este lapso, para la fase de invisibilidad menor llamada conjunción inferior. Y le debemos a este personaje, Ernest Fersman, que él era bibliotecario de la Biblioteca Real Pública de Dresde en Alemania a finales del siglo XIX, le debemos haber descubierto eh, sí. Oh, bueno, perfecto. Sí, tú me indicas, ¿eh? Tú me dices, ¿sí? Entonces me salgo. ¿Me salgo y vuelvo a meter? Perdón.
Eric, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Te escucho, sí. ¿Me ves? Ok, sí te veo. Ahora te paso otra vez permisos. Bueno, sí. Perdón, perdón. ¿Qué fue lo último Eh, que se escuchó? ¿Dónde me quedé? Se cayó la transmisión. Se cayó la transmisión. Ok, sí, ya recuperamos la señal. Una disculpa a todos nuestros queridos seguidores. Tuvimos un problema técnico acá de un apagón de luz, lamentablemente. Yo creo que, Eric, podríamos iniciar nuevamente, porque en realidad fueron muy pocos minutos los que eh, habían transcurrido ya con tu presentación, ¿sí? Por favor, si puedes compartir nuevamente. Claro. Déjame ver. Ah, creo que cerré el PowerPoint, permíteme. Sí, creo que se cerró. Bien. Ahora les voy a compartir la pantalla. A ver, permíteme. Bien. Vamos a ver. Compartir pantalla. ¿Se está viendo ahora? Sí, ya estás compartiendo pantalla, Eric. Muchas gracias. Perfecto. Cualquier cosa que ocurra me dicen. Bueno, vamos a iniciar otra vez la conferencia después de este problema técnico que se llama Los Señores Brillantes del Cielo. Explicaba yo que la génesis de este trabajo comenzó cuando estaba yo escribiendo el comentario que me solicitaron de la revista Arqueología Mexicana, el comentario al Códice de Dresde. Y en ese momento estaba pasando un tiempo, una temporada en México, mi amigo y colega ruso Albert Dabletshin, con el que tuve algunas pláticas sobre algunos jeroglifos muy específicos del códice, no solamente de las partes que voy a mostrar, sino de otras secciones. Y fue revelador encontrar que en la llamada tabla de Venus, bueno, pues hay una serie de dioses que están involucrados con este fenómeno o estos conjuntos de fenómenos astronómicos, pero que hay un título colectivo o un nombre conjunto para todos ellos, que vamos a ver en un momento más, que se traduce como señores brillantes del cielo, que son uno. Pero antes les voy a hablar sobre la tabla de Venus del Códice de Dresde, y al final de la conferencia abordaré también las implicaciones de poder leer ese título colectivo de Venus, las implicaciones para entender algunas expresiones que no son del Códice de Dresde, sino que son del periodo clásico, o sea, anteriores. Decía yo que Venus es el astro más brillante después del Sol y de la Luna, el más brillante del cielo. Por tal motivo, fue muy importante para los pueblos mesoamericanos. Hay muchas fuentes que así lo testifican. Su periodo visible desde la Tierra, llamado periodo sinódico, es muy irregular, porque puede ser tan corto como 579.6 días o tan largo como 588.1 días. El promedio, según los astrónomos modernos, es de 583.94 días. No es el periodo que ocupan darle una vuelta al Sol, eso no tiene nada que ver. Es más bien el periodo visible desde la Tierra, su periodo aparente, llamado periodo sinódico. Como los mayas no utilizaron números fraccionarios o decimales, redondearon esta cifra a 584 días. Y puesto que 584 es ligeramente superior a 583.94, con el paso del tiempo a los mayas se les desajustó el sistema al manejar solamente números enteros. Y de esa manera, en la página 24 del Códice de Dresde, que es la introducción a la tabla de Venus, hay una serie de números que nos indican los ajustes que los mayas realizaban para volver a adquirir la precisión astronómica. Pero no solamente para volver a hacer coincidir sus cálculos con lo que pasaba en el cielo, sino para que la primera salida de la estrella de la mañana volviera a coincidir con un día 1 Ajau, que es la fecha sagrada
de los cómputos de Venus. Venus desde la Tierra tiene 4 fases aparentes. Una que se llama estrella de la mañana, donde se ve por varias semanas antes de la salida del sol en la madrugada, por el oriente. Después un periodo de bastantes días donde deja de ver. Y posteriormente la estrella de la tarde que se aprecia por el horizonte del poniente a la caída del sol. Y finalmente un periodo más breve de invisibilidad que precede nuevamente a la primera salida de la estrella de la mañana por el oriente. Estos 4 periodos aparentes o fases aparentes de Venus también son muy irregulares, pero los astrónomos modernos calculan que 263 días en promedio dura la estrella matutina, 50 días en promedio dura la fase de invisibilidad mayor llamada conjunción superior, 263 días dura la fase de invisibilidad, la fase de la estrella vespertina por el poniente, y 8 días dura en promedio la fase de invisibilidad más corta o invisibilidad menor llamada conjunción inferior. En el siglo XIX, Ernest Förstemann, quien trabajaba como bibliotecario en la Biblioteca Real Pública de Dresde, que custodiaba el que conocemos como Códice de Dresde, justamente en algunas de las páginas, entre la página 45 y la página 50 del Códice de Dresde, descubrió una secuencia de 4 números. El primero era 236, el segundo era 90 días, el tercer número era 250 días y el último son solamente 8 días. Y se dio cuenta que sumaban 584 días. Esto fue la base de su argumento de que estas páginas contenían como tema los registros aparentes de Venus desde la Tierra. Vemos que hay un desvío, ¿sí? Porque los 263 días que los astrónomos calculan para la estrella de la mañana en el Códice de Dresde están estimados solamente en 236 días. Los 50 días de la conjunción superior en el Códice de Dresde duran más tiempo, llegan a 90 días. Del mismo modo, 250 días es lo que los mayas en este códice estiman para la estrella de la tarde. Y al final, pues el que sí coincide es el último, la conjunción inferior, que solamente dura 8 días. ¿Sí? Y asociado con estas páginas, el mismo Förstemann encontró este signo jeroglífico o jeroglifo, o a veces es un bloque con 2 signos jeroglíficos, que ahora podemos entender que se lee Ek, estrella o lucero, o bien Chak Ek, la gran estrella. Es uno de los muchos nombres que los mayas le dieron a Venus, pero quizás sea el más común de todos esos nombres. Otra cosa que conviene recordar es que existe una coincidencia, porque 5 veces 584 días, o sea, 5 ciclos sinódicos de Venus, son igual exactamente a 8 años de 365 días, lo cual nos da un número de 2.920 días. Este número, digamos que es el número clave, porque es la conmesuración entre el ciclo sinódico de Venus y el año vago de 365 días, que está en razón de 5 a 8. Por esa razón, está arreglada así la tabla de Venus del Códice de Dresde. Esta es la página 46, 47, 48, 49 y 50. Y en la parte inferior están los números rojos que encontró Ernest Förstemann en el siglo XIX, más o menos hacia 1876, que los da a conocer. La secuencia de 236, 90, 258, 236, 90, 58, 236, 90, 58, etcétera, hasta sumar 5 ciclos sinódicos de Venus. Recordamos que estos 5 ciclos sinódicos son iguales a 8 años de 365 días. Después, en la parte central de las páginas, hay una serie de números negros, que es exactamente lo mismo. 236, 90, 258. La diferencia es que se van sumando, ¿sí? Es decir, primero tenemos el 236,
Luego, después tenemos el 326, o sea, más 90, el 576, el 584, el 820, el 910, etcétera. La diferencia es que estos números negros, a diferencia de los rojos que están abajo, sí se van acumulando, se van sumando, hasta que dan con el número 2920, que es el número mayor. Este número 2920 es el número de días que son el resultado de estos cinco ciclos sinódicos de Venus, cada uno de 584 días, por eso son 5 páginas, o lo que es lo mismo, 8 años vagos de 365 días. Conviene decir también un elemento que luego nos va a servir más adelante en la ponencia, eh, dentro de las concepciones que tenían los mayas sobre el cielo, tenían una muy peculiar que auténticamente es astronomía cultural, ¿sí? Y es que pensaban que determinados periodos o ciclos de Venus eran también ciclos en los que podían ocurrir eclipses. De esto hay una bibliografía muy especializada sobre la tabla de Venus y todos sus números, que también son ciclos de eclipses. Y el mismo ciclo de 2920 días, este de 5 por 584, 8 por 365, es igual a 99 lunaciones. Es un ciclo que en la antigüedad en Grecia se le conoció como octaéteris, ¿sí? Y también es un ciclo de eclipses. Ese es un tema muy complejo. Y también está atestiguado en la mitología maya, en el folclore desde el siglo XVI hasta el siglo XX, esta creencia de que en los eclipses, ustedes se acuerdan que hay una sombra que es la umbra que cubre al sol, que se parece a una mordida, a la mordida producida por alguien, y que ese ser celeste que está mordiendo al sol o a la luna en los eclipses es Venus, ¿sí? El que ataca al sol y a la luna en los eclipses. Bueno, esto conviene saberlo porque más adelante lo voy a retomar. Los mayas no tuvieron un solo dios del planeta Venus, tuvieron un conjunto de dioses que regían sobre los diferentes aspectos de Venus. Recordemos que son 5 ciclos de 584, pero cada ciclo tiene 4 fases: estrella de la mañana, conjunción superior, estrella de la tarde y conjunción inferior. De tal manera que esto nos da 20 fases aparentes vistas desde la Tierra. Entonces había por lo menos 20 dioses asociados con estas 20 fases, pero en realidad había un poco más, porque también había lo que son los regentes, los dioses regentes de cada uno de los 5 ciclos por separado. Y así vamos a repasarlos un poco todos, y luego vamos a aterrizar en el concepto colectivo de los señores brillantes del cielo. En la página 46, en la parte superior, ¿sí? Atacando la Tierra, tenemos al dios o la deidad que rige sobre el primer ciclo de 584, que es el dios Ele, que su nombre al parecer es Jaal Itmam, o abuelo negro de la lluvia. Conviene decir que la conducta iconográfica de estos dioses de Venus siempre tiene que ver con agresión. Están portando lanzadardos o atlas, están portando también lanzas, tienen escudos, están en posición de ataque. Y todo esto lo conocemos gracias a muchas fuentes del siglo XVI, tanto del mundo maya como del centro de México y aún de Oaxaca, del área de Oaxaca. Por ejemplo, Sagún, en el centro de México, Fray Agustín Dávila Padilla, un cronista dominico que hablaba sobre las culturas de Oaxaca, los anales de Cuautitlán, el mismo Códice de Dresde, el códice que ahora conocemos como Códice Maya de México, que antes se llamaba Agrolier, también tiene el mismo tema, y otros conjuntos de documentos, entre ellos el Códice Cospi, el Códice Borgia, el Códice Vaticano B. Todos ellos coinciden en darnos una imagen de Venus cuando aparece en el cielo con sus primeros rayos de luz, que son nocivos para los seres humanos y para las plantas y para la vida en general,
porque vienen cargados de muerte, de enfermedad, ¿sí? Porque vienen del inframundo. Los mayas concebían que cuando Venus no se veía en estas fases llamadas conjunción inferior y superior, Venus estaba en el inframundo. De tal manera que le tenían mucho miedo a los primeros rayos de luz de Venus, y estas fuentes coinciden en que para aplacar la furia del astro, a menudo le sacrificaban seres humanos, y bueno, pues generalmente los augurios son así, son asiagos, son difíciles, son adversos, ¿sí? El dios del primer gran ciclo de 584, el regente, es el dios Ele, o Al-Ikman, y para el primer ciclo, la deidad de la estrella matutina, ¿sí? Es un anciano con un yelmo, un tocado de cocodrilo o de lagarto, llamado Itzam Ajin, ¿sí? La gran estrella Itzam Ajin, o Ajin, que es el nombre del cocodrilo, se manifestó por el oriente. Vemos aquí el verbo que se utiliza en la tabla de Venus, el verbo más común, que es el verbo kal, que significa manifestar, ¿sí? Es un verbo que está declinado como un verbo, como una construcción de verbo posicional. Kalaj se manifestó en el este, porque era estrella de la mañana. Después, en la fase de conjunción superior, cuando Venus desaparece, se concibe que está de alguna manera en el norte, y es un ser llamado Lum, que es el nombre de un pavo silvestre. En México decimos guajolote, ¿sí? Kalak, Nal, Ulum, Chak-ek, la gran estrella pavo, se manifestó en el norte. Estamos en el primer ciclo de 584. Y después de la fase de conjunción superior, viene la estrella vespertina por el poniente, y aquí el regente de la estrella vespertina se llama Sinan, escrito silábicamente Sinan, como la palabra para escorpión o para alacrán, dice Kalaj, Chiquín, Sinan, Chak-ek, la gran estrella escorpión, se manifestó en el poniente. Después sigue este periodo pequeño de 8 días llamado conjunción inferior, que el regente de la conjunción inferior del primer ciclo de 584, según esta tabla, se llama Chakpek, o sea, gran perro. ¿Sí? La gran estrella, gran perro, se manifestó en el sur. De alguna manera, estos dos periodos de conjunción superior e inferior, que no se pueden ver, donde Venus desaparece de la vista por varias semanas, se concibe, en el caso de la conjunción superior, que tiene lugar por el norte, y en el caso de la conjunción inferior, que de alguna manera se asocia con el sur, ¿sí? Y así pasamos a la página 47, que es la segunda página, y en medio tenemos la viñeta del regente del segundo periodo de 584, que es una deidad maya llamada la Hunchan, o Diez Cielo. La Hunchan es en este caso la estrella, el regente de este segundo ciclo, que aparece también por el oriente, se manifiesta por el oriente, y según estas páginas, eso olvidé explicárselos, estos regentes que aparecen por el oriente están agrediendo a diferentes personajes que están en las viñetas inferiores, que son símbolos de los seres humanos, o de la vida social, o de los gobernantes, o del maíz, o de las plantas, según la fecha del Solquín o del calendario adivinatorio de 260 días, es lo que van a agredir. O sea, el pronóstico de las primeras salidas de Venus o de las conjunciones de Venus está dictado por el ciclo de 260 días, es el que va a decir o el que va a pronosticar qué elemento del mundo natural o del mundo social o del mundo de la ciudad, del mundo colectivo, es el que va a sufrir más ante la salida de Venus. Y así nos encontramos, pues, que el regente del segundo ciclo, pues, está en medio, agrediendo a este pequeño felino que está herido por la lanza que le lanza el regente de Venus.
Y luego también en las diferentes columnas de la tabla se nos especifica cuáles son las deidades que regían sobre la estrella de la mañana, sobre la conjunción superior, etcétera. Por ejemplo, para el segundo ciclo de Venus, el dios de la muerte, que se conoce como el dios A, entre los mayistas, este dios de la muerte, probablemente llamado Kimil en el Códice de Dresde, es la gran estrella que se manifiesta por el oriente, es decir, la estrella de la mañana. Por el norte se manifiesta una deidad que todavía no podemos leer con seguridad, su nombre no está bien descifrado, por eso tiene estos signos de puntuación, pero también tiene el título de Chak-Ek, la gran estrella que se manifiesta por el norte. En la estrella vespertina, este dios, llamado dios A' por los mayistas, y que se lee ahora, lo podemos leer ahora como Ajkan, es la gran estrella que se manifiesta por el poniente. Esta deidad es bien conocida por los mayistas porque es el dios de las bebidas embriagantes y también es uno de los guay o guayis que aparecen en las vasijas del periodo clásico, cortándose la cabeza a sí mismo. Bueno, lo que ocurre es que varios de los dioses que conocemos como este o como el dios de la muerte, que los conocemos muy bien en otros contextos, tienen un aspecto específico asociado con Venus, rigiendo sobre estos periodos específicos de invisibilidad o de visibilidad desde la Tierra. Y bueno, así tenemos que el tema de la conjunción inferior del periodo de 8 días, dice la gran estrella Oslahun Chanwinkil se manifestó en el sur, o sea, ese es el nombre del personaje que rige sobre la conjunción inferior en el segundo ciclo que se manifiesta por el sur, ¿sí? Bueno, los Winkil los conocemos bien por otros contextos, son un tipo de deidades menores del panteón maya, que son los guardianes del bosque, de la montaña, de la selva, y aquí tenemos uno de ellos que se llama Oslahunchan, o sea, 13 cielos, Winkil de los 13 cielos, se manifiesta en el sur, en la conjunción inferior. Y pasamos a la página 48, que en la viñeta central tenemos un dios muy conocido en el centro de México, que es el dios por excelencia de la estrella de la mañana, Tlahuizcalpantecutli, o señor del amanecer. Y gracias al trabajo de Gordon Whittaker en 1986, podemos hoy entender que su nombre en náhuatl está escrito con jeroglifos nahuas aquí en esta parte donde dice Tahuizcala, Tahuizcal Chak-Ek, o sea, la gran estrella Tahuizcal. Esto es bien interesante. Ya desde los años 70, Eric Thompson, el gran magista británico, había intuido que estos bloques jeroglíficos con muchos signos aglomerados podían corresponder a intentos mayas por escribir nombres nahuas, que son aglutinantes y que generalmente son muy largos, como Tlahuizcalpantecutli, pero no fue sino hasta los 80 cuando Whittaker leyó el primero de ellos como Tahuizcal, dándole la razón a Thompson post-mortem, de tal manera que él es el regente del tercer ciclo de 584. Vean que está agrediendo al mundo con un lanzadardos y también con una serie de lanzas que está clavando sobre la tierra. La víctima es ni más ni menos que el dios del maíz, que está en la viñeta inferior. Y luego se nos aclara cuáles son los dioses de los 4 ciclos aparentes o de los 4 periodos aparentes del tercer lapso de 584. Como estrella de la mañana es este anciano, el dios N, llamado aquí Itzamhab. La gran estrella Itzamhab se manifestó en el oriente, lo tenemos aquí retratado. Los retratos únicamente corresponden al aspecto de la estrella de la mañana. Las otras fases, por ejemplo, la conjunción superior, la estrella de la tarde y la conjunción inferior, no tienen correspondencia iconográfica en el Códice de Dresde, no así en el Códice Maya de México, conocido antes como Grolier. Allí sí están retratados los 4 aspectos de cada uno de los
ciclos de 584, y entonces el primero es el dios N, el anciano dios N sentado sobre las bandas del cielo, en la parte celeste, es la gran estrella que se manifiesta por el este. Luego, con la conjunción superior, concebida idealmente en el norte, es la gran estrella se llama Kin Ahau, es el dios solar. El dios solar rige sobre la conjunción superior del tercer ciclo de Venus y se manifiesta por el norte, ¿sí? Es la conjunción superior. Después tenemos la estrella vespertina por el poniente, es una deidad poco conocida llamada Wak-Gich, ¿sí? Wak-Gich, la gran estrella, se manifiesta por el poniente. Después tenemos esta deidad también, aparentemente llamada Akab-Ahau, o Señor de la Noche, que es la gran estrella que se manifiesta por el sur en la fase de conjunción inferior. El cuarto ciclo está regido por otro dios del centro de México, o que asociamos con la cultura náhuatl, Xiuhtecutli, aquí escrito como Chak Xiutei, ¿sí? Una lectura de Karl Taube y de Bonnie Bate. Él es la gran estrella que en este caso se manifiesta por el oriente, es el regente del tercer ciclo, del cuarto ciclo de 584, el cual también tiene sus 4 estaciones aparentes, como estrella de la mañana, la diosa lunar, ¿sí? Llamada Ahau, es la gran estrella que se manifiesta por el oriente. Luego, en la conjunción superior, esta deidad de nombre todavía sin descifrar, es el que rige sobre la fase de invisibilidad mayor por el norte. Después, el dios de la muerte, otra vez el dios A, que ya lo habíamos visto, aquí se repite porque él rige sobre la estrella vespertina por el poniente, tiene el título de la gran estrella Chak-Ek, que se manifiesta en el poniente, y la conjunción inferior está presidida por el dios Kawil, que ya sabemos que es una deidad muy importante en otros contextos, y aquí es regente de la conjunción inferior de Venus, al final del cuarto ciclo de 584. El último ciclo de 584 está regido por esta deidad que iconográficamente corresponde a un dios del centro de México llamado Ixtlacoliuqui Ixquimili. Es el dios que tiene el rostro cubierto, que tiene el rostro tapado, según los anales de Cuautitlán. Esta deidad es el dios de la helada, el dios de la estrella de la mañana, y trató de agredir al sol cuando iban surgiendo los primeros rayos de luz del sol, pero el sol le lanzó sus rayos que son más poderosos que los de Venus, y de la pena que sintió y de la vergüenza, se tapó el rostro y los ojos. Ese es el mito que aparece más o menos en los anales de Cuautitlán. Aquí tenemos un nombre muy poco conocido, porque se lee Cactunal, ¿sí? Cactunal, si esto fuera de origen náhuatl, sería algo así como, como tiempo de sandalias o calor solar de las sandalias o algo por el estilo. Lo que ocurre es que no son estrictamente nombres náhuatl del centro de México. Todo indica que estos nombres que están en náhuatl, escritos con jeroglifos mayas, reflejan una serie de variantes orientales del náhuatl, quizás asociadas con el sur de Veracruz o con el área de Tabasco, o posiblemente con el área de Guatemala, esto que se llama náhuatl oriental, donde, por ejemplo, en lugar de decir Coatl, dicen Cuatl, y hay algunos cambios muy interesantes. Entonces él se llama Cactunal y es la gran estrella, pero iconográficamente es un dios que conocemos en el centro de México como Ixtlacoliuqui Ixquimili, una manifestación posiblemente de Tezcatlipoca, según algunos autores. Él es el que rige sobre el último periodo de 584 días, el cual, como es natural, tiene 4 fases aparentes. Como estrella de la mañana, aquí aparece quizá el más representativo de todos los dioses de Venus, que es el dios Hunahau, que es parte de los famosos hermanos mellizos o gemelos de las vasijas mayas del clásico. Hunahau, él
aquí está rigiendo sobre la estrella de la mañana. Su nombre quiere decir justamente Unuajau, y es la fecha sagrada, la fecha calendárica de los ciclos de Venus. Aunque no es el único dios de Venus, Hunahau, o el dios S, como también lo conocen los mayistas, el dios S, es, digamos, el dios más representativo de todo el conjunto de los dioses venusinos. Lo tenemos aquí sentado sobre las bandas celestes, con sus características manchas corporales, seguramente manchas de putrefacción. Algunas fuentes, como por ejemplo la relación de Landa, dicen que él es señor del Midnal, o señor del inframundo, y tiene como yelmo también un cráneo con globos oculares humanos, atributos típicos de dioses del inframundo. Y enfrente tenemos al dios del maíz, ¿sí? Bueno, pues él es la gran estrella que se aparece o se manifiesta en el oriente, y en la fase de conjunción superior es el dios del maíz, vamos a ver, déjenme ver, sí, aquí está equivocado, no es Ulum, es Ajan. Ajan es la gran estrella, Ajan es el nombre del dios del maíz. Ajan es una palabra que significa mazorca, corresponde a uno de los nombres del dios del maíz. Ajan es la gran estrella que se manifiesta en el norte. Ajan, el dios del maíz, es el regente de la conjunción superior. Y después ya tenemos otra vez al dios L, Ikmam, o abuelo negro, o abuelo negro de la lluvia, quien es el regente de la estrella vespertina, que se manifiesta por el poniente en el último ciclo de 584. Finalmente, ya para concluir esta sección, tenemos que por el sur, el regente de la conjunción inferior de 8 días es una deidad que muy posiblemente se lee Uxib, una deidad del bosque, patrono de los animales, aquí como gran estrella que se manifiesta por el sur. Bien, vamos a abordar este verbo que es el que es clave en la comprensión de la tabla de Venus del Códice de Dresde, que es el verbo kal. Tiene muchas acepciones kal. Una de ellas es manifestarse como un verbo posicional, y es el que pienso que es esta es su traducción en estas páginas de Venus. En la página 24, que es la que tenemos aquí, tenemos o asistimos a la introducción de la tabla de Venus. Hay una fecha hasta arriba, ya casi perdida, que es la fecha 1 Ajau 18 Kayab, que es una fecha mítica que ocurre 2200 días antes de la fecha era, antes del 3114 antes de Cristo, 2200 días, y representa la primera salida de la estrella de la mañana en los tiempos míticos. Y eso es lo que nos está diciendo esta primera parte, que es la primera salida mítica de la estrella de la mañana, y aquí se manifestó Venus justamente como estrella de la mañana, y se vuelven a repetir estas deidades de la estrella de la mañana, Chak Ek, Kan y Samtum, es decir, el dios N como estrella de la mañana, como gran estrella, luego la diosa lunar, que ya lo hemos visto en las otras páginas, como regente de la estrella de la mañana, luego Hunahau como regente de otro de las estrellas de la mañana, acuérdense que deben de ser 5, tengo aquí a mi perrito, a ver, no faltan las mascotas. Bueno, y bueno, tenemos también como estrella de la mañana a Itzam Ajin, que ya lo habíamos visto en la página número 46, si más no recuerdo, como el cocodrilo de la gran estrella que se manifiesta por el oriente, ¿sí? Y el dios de la muerte, el dios A, Kimil, como gran estrella que se manifiesta también por el este. Y al final de esta sección tenemos el asunto clave al cual quiero llegar, ¿sí? Ya hemos visto que no hay un dios de Venus, más bien hay un conjunto, o podríamos decir un cuerpo colegiado, o un consejo, o un grupo de deidades asociados con todos los aspectos de Venus. Y aquí es bien importante señalar que estos bloques jeroglíficos no habían sido entendidos hasta hace poco. Le debo a mi amigo Albert Dableshin
esos diálogos tan fructíferos que tuve con él hace pocos años, por medio de los cuales pude comprender que se trataba del nombre colectivo de todos estos dioses. Si nosotros observamos, este nombre está compuesto por un logograma que es el número 1 en variantes de puntos, luego este signo que es el signo silábico Ta, y esta mano especial que es el logograma Yal, que los mayistas han identificado hace tiempo, el logograma Yal, que significa tirar o arrojar, es una palabra, y esta mano está sosteniendo el jeroglifo del cielo, que se lee Chan o Kaan, y después en la segunda parte tenemos la palabra Ahau, con un sufijo de plural que es Tak. El Tak es el sufijo plural, de tal manera que esto se lee Jun, Tayal, Chan, Ahautak. Evidentemente, Ahautak significa señores, es el plural de la palabra Ahau, señor, pero aquí hay un concepto clave, que es la palabra Taj, antorcha o cote, como sustantivo, pero también Taj es un verbo en algunas lenguas mayas de tierras bajas, que significa brillar o enlucir. Y lo que tenemos casi siempre en estas expresiones colectivas de los dioses de Venus, ¿sí?, es que la palabra que está representada es en realidad Tajyal, o sea, primero Taj, que significa brillar o enlucir, y luego Yal, a través del logograma Yal de esta mano, y por un proceso que los lingüistas llaman proceso morfofonológico, morfofonético, cuando se juntan la J y la Y, únicamente queda la y así tenemos que se pronuncia al final todo esto Tayal. Es el mismo verbo brillar o enlucir, pero convertido en un sustantivo. El sufijo vocal L lo convierte en un sustantivo. De tal manera que lo que tenemos es una expresión muy importante, porque la frase junta Yal Chan Ahautak se puede traducir como señores brillantes del cielo, acuérdense que Chan es cielo, que son como uno o que son uno. O sea, el sentido de todo esto lo entendemos plenamente cuando traducimos toda esta primera frase asociada con la primera aparición de la estrella de la mañana en los tiempos míticos, antes de la fecha era. Esto es la traducción: la gran estrella Chantun Itzam, la gran estrella Ahau, la gran estrella Hunahau, la gran estrella Itzam Ajin, la gran estrella Kimil se manifestó. Es el anuncio de la tierra, es el anuncio de las ciudades, es el anuncio de los hombres, día malo, tiempo ruin. Los señores brillantes del cielo, que son uno. En esta parte es donde están los augurios nefastos. Dice, es el anuncio de la tierra, Umuk Kap, es el anuncio de las ciudades, Umuk Uchan, es el anuncio de los seres humanos, día malo y tiempo ruin, ¿sí? Que es generalmente el pronóstico que tiene Venus, casi siempre, porque viene del inframundo. Este concepto de un hombre colectivo para todos estos dioses de Venus lo tenemos no solamente en la tabla de Venus, sino en la siguiente sección del Códice de Dresde, conocida como tabla lunar o tabla de los eclipses. Aquí sí es muy importante retomar lo que decía al inicio de esta conferencia, en el sentido de que los mayas tuvieron una visión un poco rara para los astrónomos de hoy, porque asociaron el ciclo de los eclipses con los ciclos de Venus. A un astrónomo moderno no se le ocurriría quizá nunca eso, pero a los mayas sí, y hay muchos datos al respecto de que los diferentes ciclos de Venus están manipulados para hacerlos coincidir o encajar con periodos de posibles eclipses. Esto usando puros números enteros, y también para que caigan en ciertos días especiales del Solquín, que son los que nos dan el augurio o el pronóstico. Y los eclipses también eran un fenómeno bastante temido en las culturas mesoamericanas,
En diferentes viñetas de la llamada tabla de eclipses o tabla lunar del Códice de Dresde, se encuentra la misma expresión de Hun, Ayal, Chan, Ahautak, los señores brillantes del cielo, que son uno, como agentes del ocultamiento del sol y del ocultamiento de la luna. Esta sección todavía no la podemos leer por entero, pero lo que sí podemos entender es esto. El augurio Ruin habla de los señores de la tierra y del cielo heridos, ocultamiento del sol, ocultamiento de la luna, por los señores brillantes del cielo que son uno. Mortandad, ciudades heridas. En otras de las viñetas de la tabla de Venus, se vuelve a hablar del concepto de Hun, Tayal, Chan, Ahautak, de los señores brillantes del cielo que son uno. Aquí claramente se nos dice a través de esta expresión Ukabhik, que fue ordenado o que ocurrió por los auspicios de estas deidades, que la mortandad, esto es la palabra mortandad, chamal, ocurrió por los auspicios de los señores brillantes del cielo. ¿Sí? La mortandad había sido ordenada por los señores brillantes del cielo, que son uno. Y en la escena vemos justamente al sol entre la oscuridad y la luz, en medio del eclipse, a punto de ser devorado justamente por una serpiente celeste, que de acuerdo con los relatos de la época colonial, aparentemente era lo que los mayas identificaban como el agresor del sol y de la luna, y que era no otra cosa sino Venus, que muerde al sol y a la luna, y la sombra producida en el sol y en la luna, se interpreta como esa mordida. En el Códice de París, eso significa París 4B, la página 4B del Códice de París, también tenemos estas asociaciones. Dice Namkin, Nam-uh, ocultamiento del sol, ocultamiento de la luna, y luego esto que es bien interesante, Emek, descenso de la estrella. Esto es muy interesante porque se ha visto que casi siempre cuando hay un eclipse visible en el mundo maya, que se asocia con ciertos periodos de Venus, esto tiene lugar hacia el final de la estrella vespertina. ¿Sí? Entonces, descenso de la estrella, pues describe perfectamente lo que hace Venus como estrella de la tarde, que va descendiendo hasta que se oculta siguiendo al sol. En otras de las páginas de eclipses, también tenemos la expresión Emek, descenso de la estrella, y al final el nombre colectivo de los dioses de Venus, Junta Yal Chan Ahautak, los señores brillantes del cielo, que son uno, y en medio tenemos estos logogramas o signos que tienen que ver con eclipses, posiblemente Nam-in, Nam-ug, siguiendo una propuesta de Christian Prager, un colega alemán, que encontró algunos elementos fonéticos para sospechar que el famoso glifo de los eclipses en realidad se lee Nam, que quiere decir ocultarse, ¿sí? Ocultamiento del sol, ocultamiento de la luna. O sea, esta frase es descenso de la estrella por 13 años. Ciudades heridas, tronos de los gobernantes heridos, ocultamiento del sol, ocultamiento de la luna, o los señores brillantes del cielo, que son uno. Y justamente aquí, debajo de la banda celeste, vemos ambos jeroglifos de eclipses con el sol y la luna, y este personaje que no tiene cabeza, en lugar de cabeza tiene el jeroglifo de Venus o de estrella, y tiene una cola en forma de avispa, que nos recuerda perfectamente, es una cola de avispa, nos recuerda perfectamente que uno de los muchos nombres que tuvo Venus también es Shush-Ek, la estrella avispa, y está descendiendo justamente, lo cual encaja con lo que sabemos sobre la estrella vespertina, que cuando ocurren algunos eclipses visibles en la zona maya, generalmente tiene lugar esto al final del periodo de visibilidad vespertina. Cuando nosotros dejamos de pensar en el Códice de Dresde, en el posclásico tardío, en la tabla de Venus y en la tabla de eclipses, y nos vamos a las inscripciones del clásico, vemos que estos mismos conceptos también forman parte de los nombres de algunos gobernantes. Observamos aquí algunos fragmentos
del clásico temprano, por ejemplo, de esta inscripción que viene del famoso hombre de Tikal, o esta que viene de la estela 31 también de Tikal. Ambas nos hablan del gobernante Yash Nunajin del periodo clásico temprano. Justamente aquí está su nombre, Yash Nunajin, pero en su nombre más extendido, no solamente se llama Yash Nunajin, también se llama, aquí tenemos el logograma de la antorcha, Taj. Acuérdense que esta antorcha Taj también es el verbo brillar o enlucir. Y luego el logograma de Yal, con los signos silábicos la, que nos indican que la palabra termina en L, dice Tagyal, Chan, o sea, cielo, y Kin, o sea, sol. O sea, sol del cielo brillante, o sol del cielo que luce enluciente, ¿sí? Vemos aquí que el concepto de un personaje brillante del cielo no se remite o no se restringe solamente a los dioses de Venus. Aquí se le aplica también en el clásico al dios solar. Este es otro nombre de Yash Nunajin en la estela 31. El último logograma, ustedes lo conocen, quizás los que hayan estudiado epigrafía maya, es el logograma Kinich, que es el nombre del dios solar, y este claramente es el logograma de Chan Cielo, ¿sí? Esto aparenta también ser el nombre de Tagyal Chan Kinich, aunque esta parte, este signo que está arriba es muy interesante, pueden ser chispas de luz justamente del brillo, probablemente es un logograma para Tag, brillar o enlucir, pero que no hemos reconocido plenamente. Sin embargo, debido a que este nombre forma parte de Yash Nunajin y lo podemos leer en otros contextos, podemos estar bastante ciertos o seguros de que se trata del mismo nombre, Tagyal Chan Kinich o Tagyal Chan Kin, Dios del cielo que brilla o brillante, ¿sí? Luego, bueno, aquí tenemos un boceto, ni siquiera es un dibujo, es un boceto de una estela llamada la estela número 2 de 3 islas, ¿sí? En esta estela número 2, apenas apreciamos aquí el verbo de erigir la estela, dice Zapau, o sea, se puso en pie, se clavó en el piso la estela, y luego el nombre del gobernante que lo hizo, que era, según esta inscripción, el 19º de la sucesión dinástica del sitio arqueológico de 3 islas, y parte de su nombre, que está aquí, es también el de Tagyal, Tagyal Chan Kinich, o sea, Dios brillante, Dios solar brillante del cielo. Aquí no es Venus, es el Dios solar brillante del cielo. Esta mano es generalmente el logograma de Yal, que reconocen los epigrafistas. Mi colega Albert Dablechin, al observar que aquí tiene el complemento fonético ya, supone o conjetura que hay otra lectura del logograma en estos contextos, que es Tai, que termina en la Y, justamente en la Y del complemento fonético sugerido aquí por ya. La palabra Tai también significa brillar o lucir o enlucir. Es un verbo que aquí está adjetivizado por medio del sufijo vocal L, convertido en el adjetivo brillante o luciente. O sea, el dios solar luciente del cielo o el dios solar brillante del cielo. Ustedes conocen este plato tan hermoso que está en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala. Es el plato 1 del entierro 30 de 2 pilas, y es uno bueno, que aunque se encontró en 2 pilas, tiene el famoso glifo emblema de Ica, que asociamos con Motul de San José, y en ese sitio de Motul de San José hubo varios, por lo menos 1 o 2 gobernantes diferentes, que se llamaron Tagyal Chan Kinich. Uno de ellos es este, que está aquí justamente, escrito con la antorcha, Ta, que también a veces podría ser simplemente el signo silábico Ta, y luego Yal, Chan, y este signo que está abajo es la sílaba Na, complemento fonético del logograma Chan cielo, o sea, Tagyal Chan Kinich. Y ese es el famoso
glifo emblema de Ik, señor sagrado de Ik, príncipe de la tierra o primero de la tierra. Conviene decir que también tiene este nombre que es parte de su antropónimo, como 16 Okkin, que se ha prestado a muchas interpretaciones. Hay algunos colegas que dicen que es una deidad asociada con los atunes. Lo cierto es que no sabemos bien todavía de qué se trata, pero en el Calepino Maya de Motul hay varias entradas que tienen que ver con Okkin, justamente aquí dice 16 Okkin, literalmente significa metedor o introductor del sol. Y el Calepino Maya de Motul señala que Okkin, introductor o metedor del sol, es uno de los nombres de la estrella vespertina, del lucero vespertino, que encajaría bastante bien con este contexto, ¿sí? Un nombre quizá del dios solar asociado con la estrella vespertina, ¿sí? Que es el antropónimo de uno de los gobernantes de Motul de San José. Pero ahí hubo varios gobernantes que se llamaban parecido. Por ejemplo, en esta vasija vemos al señor de Motul de San José recibiendo a estos visitantes, y en el texto dice Tayel Chanquinich. Hay una pequeña variación, en lugar de decir Tayal, dice Tayel, pero el concepto al parecer es el mismo. Dios solar del cielo brillante es su nombre propio del señor de Motul de San José. Y hay diversas más vasijas del estilo o de los estilos Ik, donde se mencionan a gobernantes del glifo emblema de Ik. Algunas se han encontrado más al sur, por ejemplo, el famoso vaso de Tamarindito, o el vaso del entierro 20 de 2 pilas. Pero vean ustedes, tenemos aquí el Ta o Taj, y luego Chanquinich, con esto que posiblemente es una variante de la sílaba o silabograma Y, aún no es muy seguro. Y luego tenemos en esta otra vasija, llamada K2573, de forma silábica. Seguramente esto más bien es un signo silábico Ta, que originalmente deriva del logograma Taj, antorcha, y con el tiempo solamente se quedó por acrofonía como el signo silábico Ta, así que probablemente su transliteración más segura sería Tayele, en lugar de Tayele, sino Ta, signo silábico Ta, signo silábico Ye, perdón, Ye, y signo silábico Le, Tayel, Chanquinich, ¿sí? Que es también parte del nombre de uno de los gobernantes de Ik. Y por cierto, nada más, aquí debe de ser una Y. Este signo es la sílaba Y. Y en el último caso voy a ampliar otra vez la presentación para que se vea completa. Ahora sí, ya volvemos. Entonces ese es el signo silábico Y. Tenemos también aquí Taye, Chan, apenas alcanza a ver, y Kinich, ¿sí? En estos vasos pintados, cuyos signos jeroglíficos están un poco ya erosionados, se aprecia el nombre de este gobernante muy importante, Tayel Chanquinich, Dios solar celeste brillante. También se encuentra este panel que procede seguramente de la corona, y que ahora está en la Fundación AI de Nueva York, donde tenemos a 2 personajes jugando a la pelota. Y aquí cabe destacar el título de uno de los jugadores de pelota, que es este que está abajo. Vamos a verlo con detalle. Observamos otra vez el logograma del número 1, con este posible logograma de Tai, que así lo propone Albert Dabletchin, el logograma Tai, que es el verbo brillar también o enlucir, y luego el logograma Chan, aparentemente se lee Junta Yal Chan, el cielo brilla como uno, ¿sí? Esta es una frase asociada con estos conceptos que estamos viendo. Tiene un elemento aquí que es la sílaba Ja. Bueno, en realidad es un afijo verbal, el cielo brilla como uno. Y después también tenemos estas expresiones, ya casi voy a terminar,
las tenemos asociadas en las estelas de Copán. Por ejemplo, en la estela F de Copán, tenemos exactamente la misma construcción que hemos visto también en el Códice de Dresde, pero aquí varios siglos antes, ¿sí? del número 1, y este logograma posiblemente Tai, brillar o enlucir, el logograma Chan cielo, y luego la frase Ajautak, o sea, junta Yal Ajautak. Es un texto críptico todavía, difícil de entender, asociado probablemente con un rito de autosacrificio del gobernante, con la erección de la estela, que aquí está mencionada como la Camtún, la piedra grande. Algunos epigrafistas han observado que esta fecha en la que tiene lugar este acontecimiento coincide con un periodo donde la estrella vespertina es apreciable. Puede ser, ¿sí?, que aquí ya estemos ante ese concepto de señores colectivos que son deidades brillantes y que se refiere al nombre conjunto de los dioses de Venus. Esta es la penúltima diapositiva que les he traído. Bueno, proviene de la estela B de Copán. Hay también aquí una frase que quiero destacar en la estela B de Copán, que es esta de Mig-ol Chanal-Kuj, Mig-ol Kabal-Kuj, y al final, Mig-ol Jun Tayal Chan. O sea, el mismo concepto de Tayal Chan, posiblemente Tayal Chan Ajautak, señores brillantes del cielo. Según el epigrafista Alex Toccovinine, él lo traduce de esta forma, este pasaje: el corazón de los dioses celestes es satisfecho, el corazón de los dioses terrestres es satisfecho, el corazón de los señores brillantes del cielo es satisfecho. Generalmente esto ocurre cuando los gobernantes emprenden rituales y expresan a través de los textos jeroglíficos que el ansia de los dioses ha quedado satisfecha a través de estas ofrendas. Según Alex Toccovinine, lo que tenemos aquí, esta es con esta raíz mig, viene del verbo avivar, ¿sí? Pero este pasaje tiene otra posible traducción, y esta es la que yo en lo particular prefiero, ¿sí? La palabra mig, que tiene que ver con nada, o con cero, o con ausencia, y esta es la traducción que yo propongo: Mig-ol Chanal-Puk, Mig-ol Abal-Puk, Mig-ol Juntayal Chanajautak. Es decir, no hay ánimo en los dioses celestes, falta el ánimo en los dioses terrestres, escasea el ánimo de los señores brillantes del cielo, que son uno. O sea, se está hablando de un momento asiago, de una fecha asiaga, donde tanto los dioses de la tierra como en el cielo han caído en desánimo o desaliento, y tenemos aquí el sustantivo ol, que significa corazón, centro o ánimo, ¿sí? Esta es una traducción que yo prefiero en lo personal, pero también aquí está el mismo concepto de los señores brillantes en el cielo, que son uno. Esta ya es la última diapositiva. También contiene un concepto análogo a los que estamos viendo. Procede de los tableros del Templo de las Inscripciones en Palenque, en este caso el tablero y tenemos aquí la construcción con el logograma de 1, Jun, y luego el posible logograma Tai, que propone Albert Davlechin, brillar o enlucir, con un sufijo verbal, tayau, ¿sí?, como un verbo que los epigrafistas llaman en voz antipasiva, y lo que tienen aquí es el logograma Chan, cielo, es decir, tayau Chan, o sea, el cielo brilla o el cielo enluce, y aquí la palabra ajau en plural, ¿sí?, ajautak. Toda esta frase se debe traducir, o creo que se debe traducir como señores que lucen el cielo y que son uno. Y el pasaje completo nos habla de una negación. Aquí está el negativo, la palabra ma, que significa no, y nuevamente también tenemos la negación ma en esta parte. Dice
ma unaguac juntayal chan ajautak, ma yakau ututal balunchan. Es decir, los señores que lucen el cielo y que son uno, no han adornado, Balunchan no dio su dádiva o su ofrenda. Balunchan claramente se refiere también a un nombre colectivo de las deidades celestes, ¿sí? Y este pasaje en particular corresponde a una sección donde Pacal nos está hablando de un catún de mal pronóstico o de mal augurio. Aquí solamente resalté este pedacito porque es lo único que contiene esta expresión que estamos estudiando, este nombre colectivo de dioses que están en el cielo, y que se dice que son brillantes o que enlucen. Y hemos visto que primero vimos que se trata de los nombres colectivos de Venus, en la tabla de Venus del Códice de Dresde, y quizá en las estelas de Copán así funciona. Y en el resto de las ocasiones también se le aplica al dios solar. Pero como tal, cuando se dice que es el dios solar que brilla en el cielo, se está refiriendo a nombres de los gobernantes, es decir, a nombres de algunos gobernantes, por ejemplo, de Tikal o de Motul de San José, que están adoptando el nombre del dios solar en un atributo especial o en un concepto especial que es el dios solar celeste o que brilla en el cielo o brillante en el cielo. Bueno, pues ese sería el contenido de la exposición del día de hoy. Los avances recientes en la epigrafía nos han ayudado a entender estos bloques jeroglíficos que hasta hace pocos años no los comprendíamos. Pero hoy podemos entender que se trata de nombres colectivos de deidades celestes o bien del concepto del dios solar como un ser que brilla o que es brillante en el cielo. Les agradezco su atención y su asistencia a esta charla y con esto termino. Le doy muchas gracias a Camilo por haberme invitado y me abro pues a la sesión de preguntas que deben estar en el chat y que sin duda Camilo tiene apuntadas. Gracias. Muchas gracias, Eric. Excelente ponencia, como siempre, muy amena, muy enriquecedora, con mucho detalle, ¿no? Sí tenemos algunas preguntas. Aquí tenemos a J. Román. ¿Existe registro epigráfico en el periodo clásico al respecto del ajuste del tiempo del ciclo de 583.94 días de Venus? No es muy claro en el clásico. Desde luego que cuando nosotros vemos el Códice de Dresde y la página 24 y vemos que los ajustes son complejísimos, porque hay un ajuste que dejan pasar 67 ciclos de Venus y al final de estos 67 ciclos de Venus restan 8 días, y hay otro ajuste que habla de 58 ciclos de Venus y al final restan, creo que, si más no recuerdo, 4 u 8 días, no recuerdo, son ajustes muy complejos que están en la página 24. Evidentemente esto testifica que debieron haber observado a Venus durante siglos y que lo que tenemos en la página 24 es el vaciado último o el resultado o registro ya muy tardío de observaciones muy prolongadas y muy ingeniosas además, porque no tenían números enteros. No hay datos muy claros en el clásico de cómo hacían esto. Hay algunos pasajes, recuerdo de, por ejemplo, que hace muchos años, en los años 80, identificó Linda Gili, ¿no? De distancias de los acontecimientos políticos de los gobernantes, particularmente en Copán, que ella mostró que estas distancias eran ciclos redondos de periodos de 584 días, y también aparecen de vez en cuando el concepto de Chak-Ek, la gran estrella, en algunas inscripciones, en Copán más particularmente, pero no hemos encontrado todavía un registro como tal del clásico sobre ajustes, ¿sí? Contrario a lo que sí ocurre con la tabla lunar o la tabla de eclipses del Códice de Dresde, que en el año 2012, ustedes saben que William Saturno encontró estas pinturas en Xultún, en Guatemala, de unos cómputos lunares bastante parecidos en el arreglo
de lunaciones a los que siglos después tenemos en el Códice de Dresde. Entonces, mi respuesta es no hay todavía en el clásico evidencia de los ajustes de Venus. Sin embargo, por la complejidad de estos ajustes que están en la página 24 del Códice de Dresde, uno puede deducir que estuvieron ensayando con esto y observando a Venus durante siglos. También nada más quisiera agregar que no es gratuito que la tabla de Venus esté junto a la tabla de eclipses en el Códice de Dresde. Digamos que la tabla de eclipses o la tabla de lunaciones es el siguiente capítulo de la tabla de Venus, por así decirlo, en el Dresde, porque como ya expresé, ambos fenómenos, los de Venus y los de los eclipses, estuvieron asociados en la mentalidad de los mayas, ¿sí? Gracias, Eric. Tenemos a Bernice Menotti Correa. Pregunta, ¿por qué se asocia al guajolote que comentabas durante tu conferencia? Es que es un registro único. No tenemos demasiados datos. Por ejemplo, sí hay más datos sobre el escorpión, sobre el alacrán, como un símbolo de la época de las lluvias y demás. Y ahí está vinculado, si más no recuerdo, con la estrella de la tarde, que a su vez tiene connotaciones importantes con los periodos de la lluvia. No tenemos tanta información sobre el guajolote, es un único registro. Les recomiendo mucho un libro que se publicó ya hace varios años del doctor Iván Sprash, que se llama Venus, lluvia y maíz en Mesoamérica, y él estudia con profundidad cómo cuando Venus se encontraba como estrella de la tarde, bueno, se desplaza en el horizonte poniente en diferentes puntos sobre las montañas o sobre el firmamento, y cuando alcanza sus extremos más hacia el norte, es generalmente a principios de mayo, en el comienzo de las lluvias, y cuando alcanza sus extremos más meridionales en el horizonte poniente, es más o menos a principios de noviembre, cuando acaban las lluvias y empieza la época de sequías en Mesoamérica. Entonces sí hay una asociación de la estrella de la tarde particularmente con las estaciones. Y allí sí claramente tiene una explicación el alacrán como señor de la estrella de la tarde, porque el escorpión es un símbolo de la época de las lluvias. Ellos se multiplican o se reproducen cuando hace mucho calor y hay mucha humedad. Y bueno, Iván Sprash se dedicó a recopilar muchos datos etnográficos y de las fuentes sobre el escorpión. No recuerdo si dice algo sobre el pavo, pero tampoco hay mucha información. Como es un caso único, necesitamos más datos para profundizar en por qué, por ejemplo, el perro, el pavo silvestre o guajolote silvestre se asoció con Venus y demás. Y a veces la explicación la encontramos, había que investigar a fondo, en la conducta natural de esos animales. La experiencia lo ha demostrado, a veces estudiando la conducta de los animales en el mundo natural, uno se da cuenta por qué lo asocian con cual o tal fenómeno. Por ejemplo, en el caso de Tahuizcal, o Tlahuizcalpantecutli, como aparece mencionado en la tabla de Venus del Códice de Dresde, lo que tenemos es que el dios que está armado y que se llama Tahuizcal es un mono zaraguato, un mono aullador. Y uno podría encontrar cierta analogía con el momento en el cual ellos están muy activos, justamente aullando o rugiendo en el bosque tropical, que es el momento de los crepúsculos, cuando Venus puede ser visible, tanto en el crepúsculo de la madrugada como en el crepúsculo de la tarde. Había que ver si eso ocurre con el pavo silvestre, si que tiene alguna conducta crepuscular, quizá por ahí tenemos que buscar, indagar, por qué lo asociaron con Venus, ¿sí? Gracias, Eric. Tenemos a Anabela Maldonado. Los pueblos originarios del occidente de Guatemala le llaman a Venus la Gran Mixtamalera. ¿Tenés algún conocimiento sobre este nombre, algún comentario? Sí, como decía, Venus tiene muchos nombres en las culturas mayas, en las lenguas mayas. Chak-ek, la gran estrella, es solamente el nombre más conocido.
pero por ejemplo yo he detectado más de 20 o 25 nombres de Venus en los grupos mayas, y este de la estrella asociada con el nixtamal es muy parecido a un nombre que también tiene la península de Yucatán, que es Saek, la estrella atolera. Y me acuerdo que es Villarrojas, el etnólogo Alfonso Villarrojas, el que explica por qué le llaman los mayas la estrella atolera. Y dice lo siguiente, porque cuando aparece como estrella de la mañana, antes de la salida del sol, muy bueno, en la madrugada de hecho, es el momento en el que los campesinos se levantan y toman el atole, su mujer les prepara el desayuno, porque se van a ir ya a sus faenas de la milpa. Entonces, muy posiblemente esto del atole y del nixtamal, como la estrella nixtamalera o la estrella atolera, tiene que ver con la hora en la que se ve la estrella matutina, ¿sí? Y es la hora, pues, del desayuno de los campesinos mayas, cuando están preparándose ya para salir de sus casas e irse a las labores agrícolas. Gracias, Eric. Tenemos a Guillermina Vera. ¿Podría hacer como un resumen de ese carácter terrorífico? ¿De por qué se le atribuía el carácter terrorífico a Venus? Mira, eso es muy interesante. Eh, Desde hace más de un siglo se sabe esto. De hecho, fue a finales del siglo XIX, probablemente fue Edward Seller el primero que lo detectó con mucha profundidad a finales del siglo XIX, observando las láminas del Códice Borgia, del Vaticano B, del Códice Cospi y también del Códice de Dresde, de dioses armados con lanzas o con lanzadardos, con escudos, agrediendo, digamos, al jaguar como símbolo de los guerreros, agrediendo a los tronos de los gobernantes como símbolo de la nobleza, agrediendo a las corrientes de agua como símbolo de sequía, agrediendo al maíz como símbolo de pérdida de las cosechas. Y las fechas del calendario sagrado de 260 días asociado con esto, él lo vinculó con un pasaje muy relevante de un documento del siglo XVI que se llama Los Anales de Cuautitlán, que está en náhuatl, que dice que le tenían mucho miedo a la primera salida de la estrella de la mañana, a sus primeros rayos de luz, porque si caía en tal día del calendario de 260 días, hería a los ancianitos y los mataba. Si aparecía en tal día, hería a los niños pequeños de pecho y los mataba también. Si aparecía en tal fecha, hería a las fuentes de agua y las contaminaba, o hería a los manantiales y se secaban, o hería al maíz y había hambrunas, etcétera. Y esto, muchos autores lo desarrollaron durante el siglo XX, entre ellos Thomson, que se interesó mucho por ello. Se dio cuenta que también Venus era, con los estos dioses, algunos de estos dioses de Venus eran claramente deidades del inframundo. El más conocido es Hunahau, que dice Landa que es el dios del Mednal o del inframundo, y que en la iconografía del mismo Hunahau tenemos símbolos de las deidades de la muerte, y justamente es posible que se le temiera a la primera salida de los rayos de Venus, porque venía cargado de todo lo que hay en el inframundo, que son enfermedades, muerte y demás, y se le tenía un gran pavor a esto. El mismo Sagún también lo confirma, el cronista Agustín Dávila Padilla también habla de esto para los pueblos de Oaxaca en el siglo XVI, que le hacían sacrificios a la estrella de la mañana para aplacar la furia del lucero matutino. Pero esto es mucho más antiguo. Hace ya como unos 10 años, el epigrafista español, amigo mío, que ya no está con nosotros, Alfonso La Cadena, presentó en Estados Unidos, en la conferencia de Dumbarton Knox, una ponencia bien interesante sobre las estelas del clásico terminal, estas que hay de Ceibal, de Ixtlú, de Ucanal, del siglo IX, donde hay personajes mayas con atributos como de la costa del Golfo,
y también algunos nombres de deidades nahuas escritas con jeroglifos mayas. Y arriba en las escenas hay personajes como los dioses remeros, los famosos paddlers, que están en las escenas entre las nubes, y otras deidades que tienen lanzas y lanzadardos que bajan del cielo, y algunas fechas en el calendario sagrado de 260 días que no están vinculadas con las caligrafías de la escritura maya, sino más de la costa del Golfo. Y él se dio cuenta que estas fechas son justamente las fechas de las primeras salidas de la estrella de la mañana en los códices del centro de México. La fecha de agua, terremoto, serpiente, cocodrilo, me parece también que casa, son 5 fechas, porque son 5 ciclos de 584. Él lo detectó ahí, lo publicó en Estados Unidos este trabajo, y como 2 años después, yo tuve la suerte, porque fue una suerte verdaderamente que me tocó, que un colega mío de la UNAM, el arqueólogo Arturo Pascual Soto, arqueólogo del Tajín, había encontrado unas vasijas del siglo IX también en el Tajín, en la Acrópolis del Tajín, donde aparecía toda la secuencia completa del día de agua, serpiente, cocodrilo y demás. Y entonces yo le pregunté que si estaba asociado eso con iconografía bélica, con guerra, con sacrificio, con deidades que bajaran del cielo portando lanzadardos. Me dijo que todo eso estaba en sus contextos, y así llevamos esta ponencia a una conferencia Guayep, a la que tuvo lugar en Cracovia en el año 2009, ya lo publicamos, y entonces ahora pensamos que el origen de estas concepciones por lo menos se remonta al siglo IX de nuestra era, un periodo cuando se estaba colapsando el clásico, no solamente en el mundo maya, sino en el resto de Mesoamérica, una época difícil, el inicio de una sequía prolongada y de movilizaciones demográficas muy complejas que dieron fin a las civilizaciones del clásico, ¿sí? Y justamente es al final de este periodo, hacia el año 1129 más o menos, es cuando hemos fechado el Códice Grolier o el Códice Maya de México, que también es una tabla de Venus anterior a la del Códice de Dresde, ¿sí? Que también tiene la fecha 1 Ajau, y los dioses de Venus todos son agresivos, ¿sí? Y este periodo difícil, que es el clásico, que es el posclásico temprano, un periodo de sequía y de guerra, lo vemos en el discurso de Chichen Itzá y de Tula, que son del posclásico temprano, y ahí también tenemos esta persistencia aparentemente de templos asociados con la estrella de la mañana, como el templo de los guerreros o la pirámide B de Tula. Sí, muy interesante, creo que viene desde el siglo IX, se asocia con el fin del mundo clásico, con los fenómenos del posclásico temprano, ¿sí? Y luego nos llegan hasta el siglo XVI, cuando fueron recogidas en estas crónicas, y están en estos códices que ya he mencionado, ¿sí? Gracias, Eric. Tenemos a Eric Guzmán. Bueno, dice, ¿podría decir que otros códices mayas existen? ¿Y por qué y quién renombró, perdón, el Códice Maya de México al de Grolier? Su ubicación actual y si es accesible. Muy buenas preguntas. Bueno, miren, contamos con 3 códices mayas del posclásico tardío, que están en Europa todos, el Códice de Dresde, el Códice de París y el Códice de Madrid, con un códice maya del posclásico temprano, que es el códice que se llamaba hasta hace poco Grolier, y que ahora se llama Códice Maya de México. Ahorita les platico cómo se le cambió el nombre. Y también tenemos fragmentos de códices del periodo clásico, que se ha rescatado en algunas tumbas pues, del siglo VI principalmente, que ustedes saben que el soporte de los códices mayas era orgánico, era fibra vegetal, y que pues que lo que predomina en las tierras bajas mayas es el clima húmedo tropical que descompone rápidamente estos materiales orgánicos, de tal manera que estos fragmentos que se han encontrado de códices o de pedazos de códice del clásico no se pueden abrir, no se pueden ver por dentro porque la fibra vegetal eh,
digamos, se ha descompuesto hace muchos siglos por el clima tropical, y solo nos quedaron las imprimaturas finísimas de estuco, y son pedacitos de estuco que realmente no se pueden ver por dentro, no hay tecnología que pueda verlos por dentro, son muy frágiles y se desmoronan. O sea, prácticamente no tenemos códices del clásico más que restos que se han encontrado en tumbas. Los que sí podemos abrir y leer, que son legibles, son estos 4 que les digo, uno del posclásico temprano, el Códice Maya de México, y 3 del posclásico tardío, el Dresde, el Madrid y el París. Hasta hace pocos años había duda sobre si el Códice Grolier era o no prehispánico. Y en el año 2017, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en México, que custodia este códice, decidió acabar con la polémica, porque para acabar con la polémica se necesitaba un estudio a fondo de los materiales, o sea, de la química orgánica, de la química inorgánica, y bueno, se armó un equipo con todos los recursos del INA y todas las tecnologías, donde tuvimos varios laboratorios del INA, de la UNAM, de la Universidad de Arizona que participaron en estos estudios. A mí me invitaron en esta investigación colectiva. Pues, se pudo determinar que todas las páginas son antiguas, que las páginas datan del siglo X al siglo XIII como máximo, o sea, los soportes. También se determinó que ninguno de los materiales es sintético, que todos esos materiales ya existían en el mundo precolombino. Y la clave más importante estaba en la última página, porque era la única que contenía el famoso azul maya. Y este azul maya es una combinación de añil, que es una materia orgánica, con paligorskita, que es una materia inorgánica. Y si fuera verdadero azul maya, sería la prueba de que no pudo ser fabricado o inventado en el siglo XX, porque los científicos, los químicos, solamente han podido sintetizar el azul maya hasta mediados de los 80, y el códice se conoció desde los 60. Así que si eso fuera verdadero azul maya, sería la prueba más fehaciente de que sí es prehispánico. Se determinó que era azul maya genuino y verdadero, ¿sí? Pero además identificaron otros materiales que no se sabía que existían, como grana cochinilla, para pintar los cabellos de algunos personajes o el cabello de algunos personajes, también óxido de hierro para pintar los cartuchos de los días de color rojo. Bueno, y entonces fíjense qué interesante, cuando los especialistas me hablaron sobre la temporalidad de las páginas, me dijeron, pues las páginas son del año 1026, creo, hasta el año 1200 y tantos, no me acuerdo bien, me dieron los márgenes de los estudios de radiocarbono de los 3 laboratorios que participaron en esto. Pues yo dije, pues qué bien, vamos a buscar pues una fecha 1 Ajau, que es la fecha de los cómputos de Venus, que se aproxime a la primera aparición de la estrella de la mañana, lo más cercano que se pueda, y también a un eclipse visible cercano, porque los mayas buscaban una vinculación con los eclipses y Venus, y que además caiga en ese rango de radiocarbono. Me puse a ver todo en esos siglos o en ese periodo que me dijeron los químicos del radiocarbono, me puse a ver todas las veces que Venus salió como estrella de la mañana y cuál era la que coincidía con una fecha 1 Ajau. Y bueno, y cuando encontré una que sí encajaba con una fecha 1 Ajau, fui a ver si había un eclipse cerca, y sí, había un eclipse lunar visible en la zona maya que tuvo lugar como un mes antes, y esa fecha caía, si ahorita la memoria no me falla, el 5 de diciembre de 1129. Y entonces propuse que era la fecha, posiblemente, que estaba registrando la última página del códice, la salida de la estrella de la mañana a principios de diciembre del año 1129. Eso fue lo que yo propuse, pero yo no conocía lo que hicieron los otros autores, que son químicos, que son científicos. Ellos, a su vez, se dieron cuenta que los diferentes proyectos que ha habido para estudiar el códice a través de la química mencionaban que justamente el pico más probable del radiocarbono
caía en el año 1129. Yo eso no lo sabía, pero me gustó mucho saberlo porque encajaba con lo que ya había yo encontrado. Entonces, publicamos ese libro en el año 2018 y el INAH, al darse cuenta que sí era un códice genuinamente maya y que además era el más antiguo de los códices que conservamos, decidió rebautizarlo. El INAH pensó, bueno, pues qué mal que tenga un nombre de una institución estadounidense, extranjera, hay que ponerle un nombre de aquí, de nosotros, y como los otros códices mayas tienen el nombre de la ciudad donde están, Dresde, Madrid y París, y este códice está en la Ciudad de México, vamos a ponerle el Códice de México. Pero como hay muchos códices mesoamericanos en México, le pusieron el Códice Maya de México. Y así se publicó ese libro con todos los estudios del proyecto que se llama el Códice Maya de México antes Grolier, que está en la bodega de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del INAH en la Ciudad de México. No es fácil acceder a él, hay que mostrar que uno es un investigador que está haciendo un proyecto, meter un proyecto así, justificado académicamente al Consejo de Arqueología del INAH, decir para qué quiere uno verlo, y es solamente de esa manera que uno puede acceder a ver el original. Gracias, Eric. Tenemos a Diego Ochoa. Bueno, comenta, muy buena conferencia, muchas gracias. Y pregunta, ¿hay algún concepto en el que Venus traiga alguna influencia positiva? Y si los demás planetas se mencionan en otros lados, como por ejemplo Marte. Muy buenas preguntas. Sí, como dije, Venus tuvo muchos nombres y también muchos aspectos. No solamente estos que vimos aquí, que resaltamos de conductas aciagas o negativas, también tuvo otros aspectos, digamos, más favorables, por decirlo de algún modo, para los seres humanos. Ya mencioné el libro de Iván Sprash, súper importante esta investigación, sobre la relación de los ciclos de Venus con las lluvias. Es un libro que recopila muchos datos. Ya dije lo más relevante, tiene muchas implicaciones, pero quizá lo más relevante es esto, que cuando Venus aparece como estrella de la tarde, en el momento de alcanzar sus posiciones más septentrionales en el horizonte poniente, esto coincide con el inicio de las lluvias. A principios de mayo, y cuando alcanza sus posiciones más meridionales, o sea, más al sur, en el horizonte del poniente como estrella de la tarde, es generalmente 6 meses después, al inicio de septiembre. Por eso a principios de septiembre celebramos a la muerte, a los muertos, a los ancestros. Es el final de las lluvias, el inicio de la época de sequías en Mesoamérica. Entonces, yo pienso, tengo la sospecha de que la asociación de Venus con los ciclos de la agricultura, de las lluvias y del maíz es algo más antiguo que viene desde el periodo clásico por lo menos. Y que estos asociación que vemos, por ejemplo, en el Códice de Dresde y en otras fuentes tardías de Venus con las conductas adversas a la humanidad, con la agresión a los elementos naturales o sociales, con la guerra y demás. Esto es algo relativamente tardío, que posiblemente no es anterior al clásico terminal, posiblemente no es anterior como tal al siglo IX de nuestra era, o sea, pero que sin embargo no excluye al otro concepto anterior de Venus con la lluvia, porque al aparecer esta nueva mentalidad sobre Venus, que lo asocia con la guerra, con el sacrificio, tampoco desaparece la otra, que es más antigua, que lo asociaba con los ciclos de la lluvia. Simplemente Venus tiene énfasis en diferentes aspectos, porque es muy versátil, ¿sí? Y según el contexto, es con lo que tiene que ver. Finalmente, recordemos que hay un documento descubierto en el siglo XX por Alfredo Barrera Vázquez, que lo encontró en un tianguis, en un mercado ambulante de Mérida, a mediados del siglo XX, que es los cantares de Tzilbalché. Lo vendían ahí entre las baratas, entre las baratijas del mercado ambulante. Yo me di cuenta que era un manuscrito muy antiguo, quizás de la época colonial, que estaba en maya, y lo tradujo. Son los cantares de Tzilbalché. Son una serie de cantos
de poesía lírica que está en maya yucateco, y hay una especial que se asocia con Venus, que se llama el Cainnicté o canto de la flor. Y este canto es un rito que hacían las jóvenes solteras que querían encontrar esposo, que querían casarse y que no habían podido encontrar nupcias. Y entonces se hacía cuando estaba Venus visible como la estrella de la mañana. Se tenía que hacer en la madrugada este rito, en la estrella de la mañana, en una poza de agua natural, alrededor de un pozo natural, y la doncella tenía que estar bailando con otras doncellas también jóvenes, solteras, y la que guiaba el rito era una matrona, una mujer anciana, era la que guiaba el rito y la que guiaba el canto. El texto del Cainnicté es el texto del canto justamente, del canto de la flor, y tenían que bailar desnudas en esa poza de agua en la madrugada, y allí se invoca a Venus como estrella de la mañana con el nombre de Ulol Saskaan, la flor de luz del cielo. ¿Sí? Allí el nombre de Venus es la flor de luz del cielo, y claramente tiene un aspecto relacionado con la fertilidad, desde luego, con la sexualidad, con la búsqueda de la pareja, ¿sí? Así que Venus tiene mucho que decirnos y hay mucho que estudiar sobre él. De los otros planetas visibles con la vista, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno, no hay un consenso entre los magistas. Lamentablemente llevan muchas décadas debatiendo si existen o no existen registros de esos planetas. Hay opiniones a favor, opiniones en contra. Quizá el que tiene más bibliografía es Marte, porque al final del Códice de Dresde hay unas páginas sospechosas de ciclos de 780 días que se aproxima al ciclo sinódico de Marte, el ciclo visible desde la Tierra de Marte. Y hay dos grandes posturas académicas en los magistas, unos que dicen que es una tabla del planeta Marte y otros que dicen que no, porque no hay ningún glifo de estrella ni nada que se le parezca. Lo único que aparece es un animal híbrido que es mitad pecarí, mitad serpiente, que baja del cielo, ¿sí? Cuando se está quebrando el cielo, baja del cielo, y este pecarí serpiente tiene una hacha en la mano, y sí sabemos que ese pecarí serpiente está asociado con el dios de la lluvia, con Chak. A veces se vincula muy cercanamente con él, y también como Chak usa el hacha. Entonces los que dicen que no es una tabla de Marte, argumentan que 780 días no solamente es el ciclo sinódico de Marte, sino que también son 3 solquines, es decir, 3 veces 260 días. O sea, es un debate muy fuerte. Unos dicen que es una tabla solamente de la lluvia y de 3 solquines de 260 días. Otros dicen que es una tabla de Marte, pero no se ha resuelto el problema. Si quieren leer más a fondo sobre esto, les recomiendo ese libro grandísimo de los Bricker, de Victoria Bricker y Harvey Bricker. Se llama, creo que se llama Maya Astronomy o Ancient Maya Astronomy. Es un libro como de 2000 páginas y nos habla de la historia de estas investigaciones desde el siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Y ahí pueden ver todo el debate sobre si hay o no hay una tabla de Marte. ¿Sí? Gracias, Eric. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Había algún templo dedicado a estos seres? Me imagino que se refiere a Venus. Pues sí, justamente, vamos a ver. Bueno, más allá de estos que ya mencioné, por ejemplo, el templo de los guerreros, la pirámide B de Tula, que todo indica que están asociados con guerreros armados y con el culto a la estrella de la mañana y que son del posclásico temprano. En el clásico, así claramente, de forma muy nítida, no hay templos como tal para Venus, pero sí hay edificios orientados hacia las posiciones de Venus en el horizonte. Esto también lo pueden ver muy bien en el libro de Iván Sprash de Venus, Lluvia y Maíz. Por ejemplo, el Palacio del Gobernador es uno de los que me acuerdo ahora, en Uxmal, está asociado, está alineado con puntos en el horizonte que son exactamente lo que los astrónomos llaman venusticios. Es decir,
cuando Venus alcanza sus extremos más hacia el norte o más hacia el sur, que como se muestra en ese libro, tienen un significado estacional, esos extremos de Venus, con el inicio de las lluvias o con el final de las lluvias. Y cuando uno analiza la iconografía de la fachada, por ejemplo, de estos edificios asociados, orientados con Venus, uno se da cuenta que se repiten el número de 8 y de 5, estos números claves. Por ejemplo, hay cascadas de 5 mascarones, o hay conjuntos de 8 serpientes bicéfalas en las fachadas, como que esos dos números se repiten en las celosías, en los mosaicos de piedra incrustados en las fachadas. Claramente hay ahí una vinculación de los 8 años de 365 días con los 5 ciclos de 584. Todo esto es muy interesante, lo pueden ver en el libro de Iván. Pero también el famoso caracol o observatorio de Chichén también contiene algunas alineaciones interesantes que se podrían vincular con los extremos de la estrella de la tarde, sobre todo, aunque también de la mañana. Como les digo, en el clásico, yo lo que recuerdo no es que haya templos especiales para Venus, pero sí hay edificios asociados con los máximos extremos hacia el norte o hacia el sur de Venus. Y es una de las razones por las que pienso que esta asociación de Venus con los extremos en el horizonte y con los ciclos del maíz y de las lluvias es más antigua que la asociación con la guerra, con los pronósticos aciagos, con el sacrificio. ¿Sí? Gracias, Eric. Pregunta Yashel Cocti. Los pueblos nahuas relacionaron los ciclos de Venus con Tlahuizcalpantecuhtli y Xiuhtecuhtli. ¿O cuál es la fuente de las referencias de estos dioses en estas páginas de los códices mayas? Pues sí, justamente, bueno, Tlahuizcalpantecuhtli está ampliamente documentado como deidad de la estrella de la mañana. De hecho, su nombre significa señor de la casa del alba, ¿sí? En las fuentes del centro de México. Y los anales de Cuautitlán también tienen el mito de la primera salida de Venus, y ahí Venus se llama Ixtaculuqui Ixquimili, es el dios de ojos vendados o de ojos tapados. También hay algunas fuentes, no recuerdo ahora, es en Durán, creo, que se menciona que el dios del fuego, Xiuhtecuhtli, tiene un aspecto asociado con la estrella de la mañana. Lo que ocurre es que hay varios dioses, como ya vimos, el fenómeno de Venus tiene muchos aspectos, y por eso los pueblos de Mesoamérica no tuvieron una sola deidad de Venus. Quizás se puede hablar de algunas deidades principales, como Tlahuizcalpantecuhtli en el centro de México, o Hunahau en el mundo maya, pero dioses que son deidades de otras muchas cosas. Tienen a veces algún aspecto muy puntual en su conducta, que son señores de cierto aspecto específico de Venus. ¿Sí? ¿Sabes quién recopiló esto muy bien? Y lo hizo con mucho profesionalismo, justamente Eric Thompson, en aquellos estudios clásicos, su comentario al Códice de Dresde, y antes también en el famoso libro Maya Hieroglyphic Writing. Son obras que, desde el punto de vista de la epigrafía maya, están ya muy superadas y muy atrasadas, pero contienen una cantidad erudita de datos de las fuentes coloniales, datos etnohistóricos. Entonces ahí te invito a que lo consultes. Ahí te conduce a las fuentes del centro de México o del mundo maya, las fuentes de la época colonial, donde estas deidades se asocian con la conducta de Venus. O sea, realmente Thompson nos los dejó todo ya hecho, ya armado, solo casi para que lo leamos y nos remita a las fuentes. Gracias. Tenemos una última pregunta de Sergio Emilio Montúfar. Doctor, en mi experiencia y difusión en la astronomía, el Escorpión es la única constelación que la mayor cantidad de gente relaciona con un escorpión. La constelación del Escorpión se encuentra sobre el horizonte durante la época húmeda en Mesoamérica,
lluvias, calor, tormentas, etc. Es posible que estas observaciones estén relacionadas también con los brazos de la Vía Láctea. Bueno, bueno, no lo sé muy bien sobre, bueno, sobre la Vía Láctea. Ahorita, si quieren, comento algo. Primero me iba a ir sobre la primera parte del comentario, que estaba yo pensando en la primera parte, donde mencionabas que las constelaciones del Escorpión se ubican en el horizonte en la época de las lluvias. Esto encaja muy bien con otros datos sobre el alacrán o el escorpión que tienen que ver con la humedad, y en el Dresde es regente de la estrella vespertina, es el aspecto de Venus asociado más con los ciclos agrícolas o con la lluvia, la estrella vespertina. Estos dioses que les he mostrado, que los 20 regentes de la estrella matutina, conjunción superior, estrella vespertina, conjunción inferior, repetidos 5 veces hasta dar lugar a 20, algunos autores los han asociado no solamente con deidades regentes, sino han ido más allá. Han propuesto que son constelaciones. Justo la pregunta que me hicieron hace rato del pavo o del guajolote o del escorpión o del perro, también algunos han aventurado que eran constelaciones que estaban en el fondo del cielo cuando Venus era visible. Yo no estoy tan seguro, pero es una posibilidad ahora que mencionan lo del escorpión. Y bueno, pues la Vía Láctea es muy interesante, eh, 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 porque pues también es un camino en el cielo, claramente, y se mueve, se puede mover completamente de dirección en una sola noche. Eh, no, he, no he encontrado una relación directa o fácil de demostrar entre Venus y la Vía Láctea. La verdad es que no lo he hallado. Eh, en los datos de las inscripciones, hasta donde yo recuerdo, el tema de la Vía Láctea es elusivo. Lo han querido vincular con ciertas alineaciones de edificios y demás, pero las inscripciones hasta ahora a lo mejor no hemos sido capaces de detectar si hablan o no de la Vía Láctea, pero mucho de la información que tenemos sobre eso ya es de la época colonial, de diferentes grupos mayas y también hasta la época moderna. este, eh, eh, Cuando se habla, por ejemplo, de que en una época del año es un camino al inframundo, y en otra es como un árbol que conduce al cielo. Sí, muchos de estos datos que sabemos de los mayas vienen en realidad de fuentes etnohistóricas, de fuentes coloniales. No, del periodo clásico no ha sido fácil mostrar datos irrefutables sobre la Vía Láctea. Algunos autores han asociado a lo que llaman monstruo cósmico o monstruo celeste o cocodrilo venado estelar con la Vía Láctea. Tampoco es del todo seguro que así sea. Posiblemente nada más es una representación del cielo nocturno, pero es debatible. Hay también otros autores que lo han asociado con la eclíptica, pero en realidad no tenemos textos jeroglíficos que nos hablen, que yo conozca, que nos hablen directamente del tema de la Vía Láctea. Hay varias interpretaciones, incluyendo del famoso árbol cósmico. Ustedes recuerdan la famosa tapa del sarcófago de Pacal. Algunos lo asocian con un árbol, justamente ayudados de las fuentes etnohistóricas, de la Vía Láctea con una bifurcación en sus ramas, y esta bifurcación es la entrada también al inframundo, que se ve como un árbol en el cielo, que es el camino al cielo y al inframundo. Algunos quieren asociar el árbol cósmico del arte maya clásico con la Vía Láctea. Es una interpretación, pero les digo, tampoco es que sean ideas irrefutables, ¿sí? No tenemos una prueba total o consistente sobre el tema de la Vía Láctea, ¿sí? Aún es muy interpretativo este asunto. Muchas gracias, Eric. Pedimos disculpas, ya no tenemos tiempo para más preguntas. En los comentarios, pues, nos pueden seguir poniendo algunas preguntas. Yo me encargaré de que Eric las pueda recibir y tal vez amablemente nos pueda contestar luego en algún comentario
aquí en los comentarios en Facebook. Te agradezco nuevamente, Eric, por esta magnífica plática, que se alargó un poco ya con la participación de la gente. Creo que tuvimos muy buena participación y esperamos tenerte pronto, ¿verdad? Otra vez aquí en Guatemala, bueno, o en una transmisión, como estamos ahora en tiempos de pandemia, para que compartas siempre todos esos conocimientos que tienes, ¿sí? Muchas gracias, Camilo. Gracias a ustedes por estar en esta conferencia a distancia. Les deseo mucha salud a sus familias y a ustedes. Bueno, entonces, muchas gracias, Eric, y gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta transmisión. Yo me despido recordándoles que la próxima semana tenemos la conferencia a cargo de Claudia Quintanilla, El descanso eterno en la eterna primavera, los cementerios de Guatemala. Eso será el jueves 29 de octubre a las 6 de la tarde, horario de Guatemala también. Y también tenemos preparado el viernes la presentación de la exhibición especial titulada El legado de los Reyes, que está en el Museo Popol Vuh, y hemos preparado un tour 360 grados, un tour virtual que queremos compartir con ustedes. Esto también será el viernes a las 18 horas. Así que les agradecemos que nos hayan acompañado. Por favor, regálenos un like aquí en Facebook. Suscríbanse a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias a Eric nuevamente y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Feliz noche a todos. Gracias.